En esta oportunidad vamos entonces a hablar de descripción de hardware. Vamos a desmitificar un poco el uso de la FPGA, qué es, cómo funciona realmente y quitarnos un montón como de ideas de pronto erróneas que traemos para este nuevo paradigma que vamos a desarrollar. Bueno, ¿y qué es un PLD? Vamos a hablar primero de este término. PLD es, por sus siglas en inglés, Programmable Logic Device o dispositivo de lógica programable. Son dispositivos que pueden cambiar su comportamiento en un instante de tiempo A con respecto a otro instante de tiempo B a nivel de hardware. El hardware como tal no cambia, es un hardware establecido, pero la forma en que se conecta ese hardware determina un comportamiento en un momento de tiempo A y cambiar esa forma de conexión determina otro comportamiento en un instante de tiempo B. Su evolución básicamente inició con las PROM o ROM programables. Después aparece pues bajo una lógica booleana normal que ya conocemos, que a través de una AND, una OR y una NOT podemos construir cualquier sistema digital, cualquier comportamiento lógico del sistema digital. Aparecen las PAL y las PLA, que son unas arquitecturas que lo que hacen es utilizar una matriz de ANDs, unas matrices de ORs, unos arreglos de NOTs, y la interconexión entre ellos determina un comportamiento. Las GALs aparecen más adelante, un poquito ya más complejas, con una arquitectura más avanzada, aprovechando la escala de integración que se va dando, es decir, la reducción del tamaño del transistor. Y después aparecen unos CPLDs o Complex Programmable Logic Device o dispositivos de lógica programables complejos, donde ya no se utiliza una matriz de ANDs y una matriz de ORs, ya la arquitectura aquí cambia rotundamente y se utilizan unos términos o unos bloques que se llaman lookup tables. Y después al final, que es en donde estamos actualmente, se diseña otra arquitectura basada en los CPLDs que se llamó FPGAs, File Programmable Gate Array. Y lo que hacen estas FPGAs es aprovechar esas LUTs o lookup tables que se diseñaron en los CPLDs y diseñarlos en una arquitectura mucho más, digamos que simplificada, mucho más generalizada, que permitía construir grandes cantidades de bloques lógicos, lo que permitía tener mucha lógica que podía ser diseñada dentro de estos dispositivos. ¿Qué me permiten los PLDs? Desarrollar un prototipado rápido y de bajo costo. Básicamente los utilizamos para prototipar, pero por su bajo costo inclusive actual, mucho más bajo costo que hace unos cuantos años, se siguen utilizando inclusive ya a nivel de implementación. Ahora, ¿qué es una FPGA específicamente? La FPGA viene de las siglas File Programmable Gate Array en inglés, arreglo de compuertas programables en campo, que es básicamente un dispositivo PLD cuya arquitectura lo promueve como el PLD más versátil, de bajo costo y de muy alta escala de integración. Entonces, como mencionaba anteriormente, el paso del CPLD a la FPGA hace un cambio de arquitectura donde la arquitectura es más sencilla que el CPLD y al mismo tiempo, como hay más avances en reducción del tamaño del transistor, se puede tener una muy alta escala de integración. ¿Qué es esa alta escala de integración? Para ponerlo en términos muy sencillos, es que yo pueda meter más cosas en un chip. Yo tengo un chip y puedo meter muchas más cosas. Eso es alta escala de integración, ¿sí? Entonces, al tener también muy alta escala de integración, pues lo que voy a producir es que también pueda tener una alta capacidad de describir lógica. Entre más bloques lógicos tenga, más capacidad de describir lógica. Esto es lo que nos permite tener una FPGA. Ahora vamos a ver qué es, cómo es la arquitectura de una FPGA. Bueno, ahora miremos esa arquitectura. Una FPGA tiene básicamente tres componentes importantes. El primero de ellos, al lado derecho superior, los IOVs o bloques de entrada y salida, que es lo que nos permite conectar el chip
de la FPGA, que es el que aparece en el centro, con el mundo exterior, bien sea transmitir las señales desde la FPGA hacia el mundo exterior o del mundo exterior hacia la FPGA. Eso es lo que nos permiten los bloques de entrada y salida. El segundo componente aparece al lado izquierdo inferior, los CLBs o bloques lógicos configurables. Estos bloques lógicos configurables tienen dos lookup table y dos flip-flops, que básicamente son los que aparecen allí remarcados, dos lookup tables o tablas de búsqueda y dos flip-flops. Ya voy a mencionar un poco más acerca de ellos. Y el tercer componente es la red de interconexión. Esta es la magia de una FPGA o de un PLD realmente. Esta es la magia, la red de interconexión. Yo no puedo cambiar el hardware que tiene un CLB adentro. Yo no puedo cambiar el hardware que tiene un IOB adentro. Pero lo que sí puedo cambiar de un instante de tiempo A un instante de tiempo B es cómo conecto los diferentes CLBs entre sí. Qué entradas, de dónde, hacia qué salidas, de dónde conecto quiénes con quién. Eso me va a determinar un comportamiento determinado. Esa es la magia, la red de interconexión o la interconexión programable que tiene la FPGA. Entonces, cuando nosotros hacemos un diseño y ese diseño lo queremos impactar sobre la FPGA, lo único que estamos haciendo realmente, aunque no es un proceso sencillo, pero lo único que estaríamos haciendo es crear una red de interconexión, decir qué se conecta con qué. Ahora, ¿qué es esta lookup table? Aquí es donde está la lógica. Lo que antes se hacía con unas matrices de AND, unas matrices de OR, interconectarlos, básicamente se hace acá. Y es que a través del tiempo se fueron construyendo como unas funciones lógicas básicas y como en una especie de memoria, por llamarlo así de forma sencilla, depende de las entradas que le lleguen a esa memoria, él va a producir unas salidas y eso me genera una lógica específica. Y todas las lookup tables funcionan igual y son lo más general posible. Entonces eso simplificó muchísimo no tener que tener una gran cantidad de matrices de AND, unas matrices de OR, ¿sí? Y unas vectores de nodes para interconectarlos, sino que a través de esto ya podía tener, digamos que de forma más reducida, unas lógicas generalizadas que se podían producir. Bueno, y ahora, ¿cómo describimos hardware? ¿Cómo es ese proceso de descripción de hardware? Pues bueno, tenemos unos lenguajes de descripción de hardware, o HDL por sus siglas en inglés, Hardware Descriptor Language, y básicamente tenemos dos, uno que se llama VHDL y otro que se llama Verilog. Entonces, para que entendamos un poco la diferencia entre uno y otro, y el por qué yo les voy a sugerir que utilicemos VHDL, imaginémonos en programación, en un lenguaje de programación, que tenemos Java y que estamos utilizando NetBeans. Pues bueno, esto nos facilita muchísimo la vida con respecto a Java al utilizar NetBeans porque me puede autocompletar, manejo objetos, hay muchas clases que ya hacen muchas cosas, entonces yo simplemente necesito instanciarlas y a veces cuando se tiene, por ejemplo, un código de una persona que está acostumbrada a desarrollar en Java, yo lo voy a leer, a veces es como muy oculto todo, como que todo es muy mágico, como que en unas cuantas líneas puedo hacer una cantidad de cosas. Es un nivel de abstracción muy alto. Así es Verilog. Verilog es para desarrollo rápido, es un lenguaje de descripción de hardware de desarrollo rápido, avanzado, que me oculta muchas cosas acerca del paradigma como tal. Mientras VHDL es mucho más estructurado, entonces haciendo el paralelo con lenguajes de programación es como si yo utilizara C, donde en C yo tengo que hacer todo muy bien estructuradito, todo tiene que estar muy organizado para poder que eso funcione. Y de esa manera, si yo lo veo de forma estructurada, digamos que entiendo muy bien ese paradigma. Entonces, por eso es que yo quiero que trabajemos VHDL, porque VHDL me muestra de forma muy estructurada el paradigma. Entonces va a ser mucho más fácil entender realmente el paradigma, mientras que Verilog me oculta ciertas cosas.
Otra cosa que quiero que quede clara en este punto es que aquí no utilizamos un lenguaje de programación. Ni VHDL ni Verilog son lenguajes de programación, son lenguajes de descripción de hardware, que es un paradigma totalmente diferente. Entonces, a partir de aquí voy a ser de cierta manera exigente con los términos a utilizar. ¿Sí? Estamos hablando de otro paradigma, son otros términos, así que voy a utilizar los términos. Sin embargo, voy a ir llevándolos en un paralelo con respecto a un paradigma muy familiar para ustedes, que es el paradigma de la programación. También tenemos herramientas de desarrollo. Entonces vamos a utilizar el ICE de Xilinx 14.7 o inferior. Recientemente fue lanzado una última versión de la herramienta por Xilinx que se llama Vivado. La interfaz gráfica y algunas formas de hacer las cosas cambia con respecto al ICE, pero quiero que sigamos trabajando el ICE ya que es las versiones que ustedes tienen licenciadas en la universidad, así que vamos a utilizar esta versión, ICE Xilinx 14.7 o inferior, 14.6, 14.5, cualquiera de ellas. De allí que vamos a utilizar el Project Navigator y el ISIN. El Project Navigator es el navegador de nuestro proyecto donde vamos a desarrollar todo, donde vamos a tener nuestros archivos, donde vamos a editar los módulos y pongo entre paréntesis estas siglas XST que son del Xilinx Synthesis Tool, que es la herramienta de síntesis que utiliza el ICE de Xilinx. Entonces, otra diferencia. Nosotros en programación normalmente compilamos. Aquí no compilamos, acá sintetizamos. ¿Qué es sintetizar? Escoger mi lenguaje VHDL y traducir ese lenguaje a hardware, a esa red de interconexión, a utilizar esos CLBs que les mostré en la arquitectura anterior. Esa traducción del lenguaje a ese hardware lo realiza una herramienta que se llama la XST, la Xilinx Synthesis Tool, y esa herramienta traduce ese lenguaje a ese hardware. Este es el que nos va a hacer la magia, el que nos va, digamos, que a evitar muchísimo trabajo. Y el ISIM es el simulador que viene con el ICE de Xilinx. Entonces, si yo quiero probar un módulo que esté diseñando, lo debo simular antes de llevarlo a la FPGA y poder ver en simulación cómo se comporta. Estos simuladores son básicamente simuladores de comportamiento. Ese es el ISIM. Y finalmente vamos a tener unas herramientas de impacto o de programación del chip como tal. Prefiero el término impacto, aunque es muy común ver en la jerga cotidiana el término de programación de FPGA. Prefiero que utilicemos el de impactar la FPGA. Entonces, vamos a utilizar la herramienta ADEP de Digilen. Digilen es el fabricante de la tarjeta de desarrollo que vamos a utilizar y produjo un software que se llama ADEP, que básicamente lo que nos permite es impactar la FPGA que están en las tarjetas de desarrollo de este fabricante. Ok, ahora vamos a aclarar otro término que para mí es crucial que lo tengamos totalmente claro. FPGA versus tarjeta de desarrollo. Entonces lo que ustedes ven en pantalla es la tarjeta de desarrollo Nexus 2 de Digilen que vamos a utilizar en nuestro laboratorio. Pues bien, todo esto que ustedes ven y que estoy señalando con el cursor es la tarjeta de desarrollo. Y este chip que está en todo el centro es la FPGA, es el chip, la FPGA. Entonces, cuando me vayan a pedir prestado algo en el laboratorio, quieran trabajar la FPGA, no me vayan a pedir la FPGA, porque muy seguramente les voy a pasar este chip. O sea, ustedes verán que conectan a ese chip y cómo lo conectan. Lo que yo sí les puedo prestar es la tarjeta de desarrollo Nexus 2. ¿Estamos claros? Entonces, la tarjeta de desarrollo que me provee una cantidad de herramientas ya puestas sobre una tarjeta conectadas a una FPGA donde todos estos, miren, todos estos componentes están conectados a la FPGA a través de los IOVs y ya es simplemente utilizarlos. Cosas muy útiles que nos van a ahorrar muchísimo trabajo, como puertos USB,
puertos Ethernet, puertos switch, deep switch, 4 módulos de 7 segmentos, 4 botones de pulsación, ¿sí? Tenemos también por aquí un puerto RS232 o de conexión serial, un puerto VGA para conectar monitor y tenemos puertos de entrada y salida. Ok, por aquí tenemos un botón que es de reseteo general, lo que hace es programación que está en la FPGA, la borra, la resetea. Tenemos por aquí un switch de encendido, podemos apagar o encender nuestra FPGA y por aquí tenemos una conexión de potencia. La potencia puede ser suministrada a la tarjeta de desarrollo a través de este conector, de un adaptador o a través del puerto USB. Entonces podemos suministrar potencia a través de ellos. Y aprovechando que tengo acá, por aquí tenemos el oscilador de cristal. Acá tenemos un cristal de 50 MHz conectado. Nos dicen qué pin está conectado. Después vamos a hablar más adelante acerca de todo esto. Ok, como en los lenguajes de programación, en los lenguajes de descripción de hardware también existen algunos niveles de abstracción. Aquí los llamamos niveles de descripción de hardware. Estos niveles son básicamente tres. Tenemos el nivel físico, tenemos el nivel estructurado y el nivel comportamental. Entonces, a continuación vamos a hacer una descripción detallada de cada uno de estos niveles. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Y cómo los implementamos con lenguajes de descripción de hardware. Ok, vamos a hablar del primero de ellos, el nivel físico. Tenemos la arquitectura de nuestra FPGA, los IOBs, los CLBs y la red de interconexión. Pues bien, supongamos que yo tengo un diseño donde necesito utilizar un multiplexor. El nivel físico lo que establece es que yo pueda definirle a la FPGA, cuando estoy haciendo el diseño, que en lugar de que esta señal que entra a este CLB no entre a este CLB, sino que entre a este CLB. Entonces realizo una prolongación de esa entrada a la señal a este CLB y que la salida que antes estaba de este CLB ahora es esta salida y la voy a conectar a este IOB, por ejemplo. Dentro del CLB, ¿qué sucede? Esa entrada ingresa a una de las entradas de un multiplexor. Entonces, en lugar de yo utilizar este multiplexor, le digo, no, utilíceme este multiplexor. Yo establezco que voy a utilizar ese multiplexor. Y la salida de ese MUX la voy a volver la salida de mi diseño general, que va a ser la salida que finalmente se va a conectar al IOB. Esto es el nivel físico, donde yo establezco qué CLB voy a utilizar de los miles que puedo tener disponibles en una FPGA. Dentro de ese CLB, qué hardware específico voy a utilizar, cómo conecto mis entradas a ese hardware físico y cómo conecto mis salidas de ese hardware físico y cómo conecto esas salidas de ese CLB a un IOB o a otro CLB dependiendo del diseño que establezca. El yo establecer físicamente cómo conecto y qué conecto con qué es el nivel físico. Normalmente se utiliza para customizar, para volver mucho más específico el hardware y sobre todo cuando estamos hablando de optimización de hardware. Ahí es donde utilizamos el nivel físico. Este nivel, a nivel de pregrado, digamos que no lo vamos a utilizar, no lo veremos, pero básicamente establece este comportamiento. Ahora el nivel estructurado. Para hablar del nivel estructurado voy a utilizar el ejemplo de un sumador medio. Entonces, un sumador medio es aquel que recibe una entrada A, una entrada B, obtiene una salida S, que es el resultado de la suma, y obtiene una salida de acarreo, ¿sí? Que aquí lo denomino C. Y si hiciéramos toda la parte de diseño, que ya hemos revisado cómo diseñar un sistema digital a partir de sus salidas contra sus entradas, pues obtendríamos este diseño que aparece en pantalla. Un XOR entre A y B me determina el comportamiento de S, el resultado de la suma, y una AND entre A y B me determinan
AC, el acarreo de salida. Cuando lo vamos a hacer a nivel estructurado con lenguaje VHDL, lo que obtendríamos es esto que tenemos en naranja. S asígnele a A, XOR B, punto y coma, y en otra nueva línea, AC asígnele a B. Al yo realizar estas dos líneas dentro de la parte donde defino la lógica en VHDL, estoy implementando este sumador medio. Esto es un nivel estructurado de diseño. Cuando yo ya conozco, por un lado, una compuerta y lo único que establezco es cómo conecto las entradas a una compuerta que ya conozco y a qué salida lo voy a conectar. Cómo conecto las entradas a una compuerta que ya conozco y a qué salida lo voy a conectar. Al realizar estas simples conexiones, donde ya no estamos estableciendo lógica como tal, sino simple realmente realizando conexiones, ese nivel de abstracción es el que denominamos un nivel estructurado. Y el nivel comportamental. Entonces, basados en el mismo ejemplo anterior del sumador medio, ¿cómo realizamos una descripción de hardware a nivel comportamental? Este nivel es básicamente hacerlo de forma lógica, de forma algorítmica. Por tanto, si yo fuera a ver un VHDL de descripción de hardware de forma comportamental, vería algo como esto, donde yo establezco una condición y puedo decir, bueno, si A es igual a 0 y B es igual a 0, entonces, ¿qué produzco a las salidas? En S produzco 0 y en C produzco 0. Y si no es así, entonces, ¿qué pasa si A es igual a 0 y B es igual a 1? Entonces, las salidas serían S sería 1, C sería 0 y así sucesivamente. Miremos que es una descripción muy algorítmica del comportamiento de un sistema, por eso se denomina nivel comportamental. Este es el nivel de abstracción más alto que existe en descripción de hardware y le entrega total dominio a la XST, a la herramienta de síntesis, para que ella sea la que determine qué hardware se va a producir, cosa que no ocurre con el nivel estructurado, en el cual yo puedo definir que requiere utilizar unas ANDs, unas ORs, ¿sí? Y que él debe utilizarlo de esa manera. Pero no puedo determinar ya a nivel físico cuál de todas las ANDs, cuál de todas las XOR que existen en todos los CLB se va a utilizar. Pero sí puedo establecer que utilice ANDs y SORs. En este nivel no puedo ni siquiera establecer eso. En este nivel es totalmente comportamental, un nivel de abstracción totalmente alto y le dejo a la XST la decisión de qué hardware inferir. Como el objetivo de este video es mostrar un diseño de un sistema digital desde cero, voy a utilizar como ejemplo un diseño de un sistema de lógica combinatoria. Voy a utilizar el sumador de 4 bits. Vamos a mirar los pasos desde cero, cómo realizo el diseño de un sumador de 4 bits y lo he buscado de una forma que pueda hacer un diseño lo más completo posible para que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas y de información con respecto al diseño de un sistema digital. Bueno, entonces tenemos un sumador de 4 bits, como aparece al lado derecho en la caja negra. Tiene dos entradas, A que es de 4 bits, B que es de 4 bits. Por allí entrarían los dos números de 4 bits que vamos a sumar. Y obtendríamos como salida S, que sería de 4 bits, y Cout, que sería el acarreo, que sería lo máximo. O podríamos también definirlo como una sola salida de 5 bits. ¿Cómo funciona un sumador de 4 bits? Entonces analicemos inicialmente el problema. Tenemos dos números, un ejemplo, tengo 0101, que sería A, por decir algo, y tenemos 1101, que sería B, la otra entrada. Entonces, al realizar la suma, lo primero que nosotros realizamos en una suma binaria es sumar los dos dígitos menos significativos, en este caso, los dos unos que aparecen al extremo derecho. Al realizar esta suma, obtenemos que 1 más 1 me da 0 y llevo un acarreo de 1 para la siguiente suma. Después realizo la suma de los dos siguientes dígitos de los números binarios
0 más 0 me daría 0, y con el 1 que llevo de acarreo me daría 1, y el acarreo que realiza o que se obtiene esta suma es 0. Después realizamos la suma de los dos dígitos siguientes, que serían 1 más 1, me daría 0, y el 0 que llevo de acarreo me da 0, pero llevo un 1 de acarreo producto de la suma de los dos dígitos. Y posteriormente realizamos la suma de los dos dígitos más significativos. 0 más 1 me da 1, y ese 1 más el 1 del acarreo me da 0, llevando un 1 de acarreo. Como no tengo más dígitos que sumar, este 1 de acarreo baja como el 1 más significativo. Entonces, este 1 sería Cout, y estos 4 bits, resultado de la suma, sería el resultado por S. Entonces, si analizamos el problema desde este ejemplo, que es uno de los ejemplos más completos, la primera deducción a la que podríamos llegar es, al realizar la suma de dos números binarios de 4 bits, obtendríamos en el peor de los casos un número de 5 bits o un S de 4 bits más un acarreo, que es lo que tenemos acá. Lo siguiente que veríamos es que los 2 bits menos significativos, que es por donde iniciamos la suma, no tienen en cuenta un acarreo de entrada. Miremos que todos tienen acarreo, así sea 1 o 0, pero lo tienen exceptuando estas dos sumas de estos dos dígitos. Esto en electrónica digital, inclusive en fundamentos que lo hemos visto, sería un sumador medio, que tiene como entrada A, tiene como entrada B, saca S, saca Cout, pero no tiene en cuenta acarreo de entrada. Entonces aquí podríamos tener un sumador medio para implementar esta suma. Y el acarreo de salida de ese sumador medio se vuelve el acarreo de entrada del sumador completo para implementar la siguiente suma. Entonces acá tendríamos un sumador medio, un sumador completo, otro sumador completo y otro sumador completo. Es decir, algo como esto, donde yo sumo los dos dígitos menos significativos, obtengo ese 0, obtengo un acarreo. Este acarreo se vuelve el acarreo de entrada del siguiente sumador completo, donde sumo los dos siguientes dígitos de los números binarios, y así sucesivamente en cadena hasta obtener los 4 componentes de S y Cout. Bueno, entonces para entrar en materia, basados en ese sumador de 4 bits, lo que vamos a realizar es diseñar el sumador medio a través de un nivel de abstracción comportamental, y vamos a diseñar el sumador completo a través de un nivel de descripción estructurado. Lo más normal, lo más común cuando se hace descripción de hardware es utilizar estos dos niveles de abstracción de forma conjunta, el nivel comportamental y el nivel estructurado de forma conjunta, mezclándolos entre ellos para producir un diseño mucho más complejo. Entonces vamos a mirar cada uno de estos diseños y cómo uniríamos esos diseños al final. Ok, entonces ahora miremos la herramienta. Vamos a mirar la ICE de Xilinx. Como les había mencionado, vamos a utilizar dos herramientas del ICE, que son el Project Navigator y el eSIM para la simulación. Entonces vamos a arrancar con el Project Navigator. Aquí tendríamos el símbolo de Project Navigator. Lo pueden también realizar una búsqueda a través de la barra de inicio de Windows, si tienen Windows. Y la recomendación que les hago es que garanticen que sea el Project Navigator de 64 bits para que no tengan ningún inconveniente. Si hay algún inconveniente con la ejecución, tienen algún bug que no entienden por qué se está comportando de X o Y manera, me contactan, me escriben al correo y con el mayor de los gustos procuraría solucionar el inconveniente que tengo. Bueno, ok, yo ya tengo por aquí abierto mi Project Navigator. Entonces lo que veríamos básicamente es una ventana de nuestro ICE, de nuestra plataforma de desarrollo. Tenemos una barra de menús, tenemos una barra de botones rápidos. Al lado izquierdo
la barra de navegación, aquí es donde van a aparecer todos nuestros archivos y los procesos que podemos realizar con esos archivos. La parte gris sería el área de trabajo, y en la parte inferior tenemos un área de consola, que es por donde van a pasar todos los mensajes de todos los procesos que se estén realizando, y puedo realizar filtrados sobre los mensajes de esta consola. Los puedo filtrar por errores, por warnings, por advertencias, o puedo buscar resultados específicos. Para este caso lo voy a dejar explícitamente en consola. Lo primero que hacemos es entonces crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle sumador 4 bits. Tengo varios acá, entonces voy a utilizar una versión X. Después en ese proceso guiado nos hace varias especificaciones. Una primera área de especificaciones es con respecto al dispositivo. Si yo ya sé qué dispositivo voy a utilizar, me gustaría explicar estos 4 partes del dispositivo: la familia, el dispositivo, el paquete y la velocidad. La familia hace referencia a la familia del dispositivo. Esa familia de dispositivo permite establecer si el dispositivo es para sistemas embebidos, o si es para un sistema que va a trabajar con redes de comunicaciones, o si es para arquitectura de computadores. Dependiendo de cada una de esas aplicaciones o de esas grandes áreas en la parte de sistemas computacionales, se tiene una familia diferente. Para el caso de nosotros va a ser sobre sistemas embebidos. La familia para sistemas embebidos es la Spartan 3E. Tenemos los dispositivos. El dispositivo específico está asociado a una familia, tendríamos varios. La tarjeta de desarrollo que vamos a utilizar, que es la Nexus 2, tiene un dispositivo denominado XC3S500E, y el empaquetado me determina cómo es el chip, cómo está empaquetado el chip. Bueno, el paquete que estamos utilizando, la DigiLen, la Nexus 2, es el FG320, y la velocidad normalmente está entre -4 y -5. La velocidad de esta FPGA específica es de -4. La segunda área es esta de abajo, que establece cuál va a ser nuestra herramienta de síntesis. Acá está señalada la XST, es la única opción que tenemos y nos sirve tanto para VHDL como para Verilog. Nosotros vamos a utilizar VHDL. Tendríamos el simulador, que es eSIM, también sirve con VHDL o con Verilog. Aquí sí me aparecen varias opciones, aunque yo no tengo instalado sino el eSIM. Y las preferencias del lenguaje, entonces me aparecen los dos lenguajes, VHDL y Verilog. La versión de VHDL pues no es muy relevante, la dejaremos en 93 para que tenga compatibilidad, y le damos siguiente. Al finalizar él me muestra un resumen del proyecto, de las opciones que he seleccionado, de lo que le he determinado en el proceso guiado, y le doy finalizar. Al finalizar, él ya me crea un proyecto que me aparece acá como un chipcito con las especificaciones del dispositivo que yo haya seleccionado, y a partir de aquí podemos crear todos nuestros archivos de proyecto. Entonces vamos a crear un primer módulo. Este primer módulo lo vamos a denominar, es un módulo de VHDL, y lo vamos a determinar sumador medio. Creamos el sumador medio. Sabemos que va a tener como entradas A, AB, va a tener una salida S y va a tener una salida denominada Cout. A, B, S y Cout, las 4 señales son de un solo bit, por eso no seleccionamos bus, ni tenemos que seleccionar bit más significativo y bit menos significativo, porque es uno solo. Y podemos desde acá determinar que son salidas. En caso de que esto se nos olvide determinarlo acá en el proceso guiado, lo podríamos construir o lo podríamos cambiar en el código. Después de que terminamos el proceso guiado, él nos construye una plantilla. Voy a borrar los comentarios de la plantilla para que lo podamos observar mejor, y también voy a agrandar acá la letra para que se vea mucho mejor. Entonces, esto es una plantilla de ese módulo que acabamos de generar. Entonces él me genera cada plantilla. La estructura de un lenguaje VHDL, como les mencionaba que era estructurado, está dividido en 3 partes.
las librerías, la entidad, que es como la caja negra, ver entradas y salidas, cuáles son sus nombres, y la parte de arquitectura. Esta parte de arquitectura también está dividida en dos partes, antes del begin y después del begin. Antes del begin es la parte donde definimos señales y donde definimos componentes a utilizar, y después del begin donde definimos la lógica que vamos a definir, con la que vamos a definir el comportamiento de nuestro sistema. Entonces dijimos que íbamos a utilizar este diseño, lo íbamos a construir mediante un nivel de abstracción de lógica comportamental. Bueno, primer tip, pastel, que vamos a utilizar para que fluya mucho más rápido esta curva de aprendizaje y para que ustedes tengan una herramienta donde puedan basarse y no sufran por la síntesis o la semántica del lenguaje. Entonces aquí ustedes observan un bombillito. Este bombillo básicamente lo que nos dice es que allí hay unas plantillas sobre el lenguaje. Le vamos a dar clic. Allí nos aparecen los dos lenguajes, VHDL y Verilog. Vamos a darle VHDL y aparece una pestaña de construcción de síntesis. Allí en esa pestaña de construcción de síntesis también vemos una que dice ejemplos de código. Allí ustedes tienen una cantidad de ejemplos que van a poder utilizar para basarse en código. Entonces yo voy a utilizar por acá uno de un decodificador, puede servir, donde básicamente está el case. A mí me interesa sobre todo obtener esta parte del case, entonces voy a coger este código, lo voy a copiar, me vengo a mi módulo VHDL, voy a pegarlo y ya voy a explicar las partes. Voy a hacer unas pequeñas modificaciones de cosas que no necesitamos en este caso. Y vamos a utilizar el código. Otra recomendación que les hago y que es otra parte de la herramienta es cuando ustedes, a los que nos gusta tener como el código ordenadito, entonces cuando ustedes seleccionan varias líneas pueden hacer lo siguiente. Miren que aquí hay una barra lateral, vertical, de botones rápidos. Yo puedo identar o desidentar el código de las líneas que he seleccionado, como también puedo comentar o descomentar todas estas líneas. Esto es algo que nos ayuda como a codificar un poco más rápido en esta herramienta de ICE. Ok, lo que hice fue copiar realmente un proceso, ahorita vamos a hablar acerca del proceso, y dentro del proceso un case. Un case es un condicional múltiple que me permite a partir de varias condiciones determinar qué salidas o qué vamos a hacer. Es muy parecido al case que ustedes conocen de sus lenguajes de programación. El proceso. Si ustedes observan, el proceso es muy similar, la estructura de proceso es muy similar como a una función en un lenguaje de programación. Aquí nosotros no tenemos funciones, tenemos procesos. En programación, las funciones son llamadas o invocadas. Aquí los procesos no son llamados ni invocados, son activados. Y los procesos son activados a través de señales que son dispuestas en medio de los paréntesis. Por eso lo que ustedes antes conocían en programación como argumentos, aquí se llama lista de sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las señales que aparezcan listadas dentro de los paréntesis separadas por coma, son señales a las cuales este proceso va a ser sensible. Cuando alguna de esas señales cambie, el proceso se activa y viene adentro del proceso a mirar qué es lo que tiene que hacer. Regresando al case, el case evalúa una señal y basado en la evaluación de esa señal y el estado de esa señal, él va a determinar unas salidas determinadas. Pues bien, como tiene una sola señal de entrada que puede ser evaluada, requerimos que las dos señales de entrada, que son las que nos determinan ese estado, estén unidas en una sola señal. Por ello, entre arquitectura y begin, antes del begin, vamos a crear una señal intermedia, vamos a llamarla caso, y esta señal lo que va a contener es la concatenación de las entradas A y B. Entonces, esta señal es una Standard Logic Vector porque va a tener dos componentes, 2 bits,
1 down to 0. Y podemos inicializar esta señal con un valor por defecto. En este caso he puesto 0, 0. Ahora, ¿cómo concatenamos esas dos entradas A y B en la señal caso? Entonces, a caso le vamos a asignar la señal A concatenada con B. Miremos que el operador de concatenación es el ampersand. Este es el que me permite concatenar las dos señales y las tengo en caso. Basado en esto, el proceso va a ser sensible a caso, que ya tiene las dos señales A y B. Y el caso me va a evaluar, el case me va a evaluar a caso, a la señal caso. Entonces, en caso de que caso sea 0, 0, voy a hacer algo. En caso de que sea 0, 1, voy a hacer algo. En caso de que sea 1, 0, voy a hacer algo. Y en caso de que sea 1, 1, voy a hacer algo. Y en HDL, sea Verilog, sea VHDL, los case o los condicionales múltiples me exigen que yo tenga un when others. ¿Por qué? Porque en electrónica no me puedo dar el lujo de no saber para dónde voy si no está el caso, si no está el caso específico. Entonces por eso él me exige, la sintaxis me exige que tenga un when others. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando sea 0, 0, pues S va a valer 0 y cout va a valer 0. Aclaraciones. Aquí yo dispongo las letras en mayúsculas y en minúsculas tal como aparecen en el puerto, pero el lenguaje realmente no es sensitivo, no es case sensitive, no es sensitivo a mayúsculas y minúsculas, es decir, esto pudo ser cout y sigue siendo el mismo cout que tengo acá arriba. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema con mezclar mayúsculas y minúsculas. Entonces, si una señal se llama S minúscula, es la misma señal S mayúscula para que no vayan a tener inconvenientes posteriores. Lo otro que quiero aclarar es con respecto a caso. Obsérvense que definimos a caso como un Standard Logic Vector de 1 down to 0. ¿Qué quiere decir esto? Que A, que es el que está al lado izquierdo de la concatenación, es el componente 1, el bit 1, y B, que está al lado derecho, es el componente 0. Si yo definiera esta señal 0 to 1, que también lo puedo hacer, estoy cambiando el orden de los bits. Ahora A es el componente 0 y B es el componente 1. Esto también lo realizo para que lo tengan en cuenta porque a veces sufrimos un poco por no conocer la disposición de los bits cuando hacemos asignación de señales. Habiendo aclarado estas pequeñas cosas, entonces vamos a continuar con la definición de nuestra lógica. Entonces decimos, si son 0, 0, pues ese es 0, cout de 0. Si es 0, 1, pues ese sería 1 y no llevo nada de acarreo. Si es 1, 0, ese es el caso contrario al anterior, ese sigue siendo 1, cout 0. Pero si es 1, 1, el resultado de la suma me daría 0 y el acarreo me daría 1. Y necesitamos definir un caso por defecto. Entonces voy a definir el caso donde S es 0 y cout es 0. Después de que terminamos la definición de nuestra lógica o creemos que ya está lista nuestra lógica, guardamos todos los archivos del proyecto, nos paramos sobre el módulo y observemos que en la parte inferior podemos realizar algunos procesos. Entre ellos está el de síntesis, sintetizar. Mi recomendación es que inicialmente siempre chequemos sintaxis primero, validemos que la sintaxis esté correcta. Después de validar que la sintaxis esté correcta, si sale este chulito con verde, un botón verde es porque todo va bien, o si me sale un botoncito amarillo con un signo de admiración es porque hay algún warning, hay algo por ahí, o si me sale el símbolo rojo, el botón rojo con una X, es porque hay algún error allí. Entonces tendríamos que corregir. En este caso todo marcha bien. Después de chequear sintaxis, entonces podemos sintetizar. Vamos a realizar el proceso de sintetizado. Observemos que aquí en la parte de consola van apareciendo todos los procesos, todo lo que él va haciendo con respecto al proceso de síntesis. Y cuando termina, me saca un botoncito donde me dice que todo marcha bien.
¿Cómo me doy cuenta qué hardware ha sido inferido? Bueno, una de las primeras cosas que les recomiendo que hagan normalmente cuando construyen su diseño es que hablan el Design Summary Reports, o sea, el resumen de diseño o reportes. Van a ver esta ventana, allí van a poder ver de forma resumida todo el diseño. Algo que me gusta que revisen es esto, miremos acá. Los slides son los mismos CLVs que les he mencionado de la arquitectura. Para este diseño estoy utilizando uno de 4.656 disponibles, es decir, ni siquiera un 1% utilizado. De LUTs, Lookup Tables, de 4 entradas, estoy utilizando 2 de un mismo CLV. De 9.312, obsérvense que este número es el doble de los slides o de los CLVs, porque tengo 2 en cada CLV, lo que corresponde también a ni siquiera un 1%. Y de bloques de entrada y salida estamos utilizando 4 de 232 disponibles, lo que nos aproxima casi a un 1% de uso de bloques de entrada y salida. Otra cosa que pueden mirar desde esta sección es el Synthesis Report o el reporte de síntesis, que fue todo lo que pasó por consola. Todo lo que pasó por aquí por consola queda guardado en un archivo de reporte, donde pueden venir ustedes a verificar qué fue todo lo que él hizo, cuáles son los procesos que hace, qué fue el hardware que infirió, y algo que va a ser crucial para cuando lleguen a temas como arquitectura de computadores, es poder mirar los delays o las latencias que se miden del diseño. Esto les va a ayudar a determinar cosas muy importantes más adelante. Listo. Una forma de comprobar el hardware que se ha generado es aquí debajo de síntesis aparece uno que dice View RTL Schematic o esquemático RTL, Register Transfer Level, que es básicamente un gráfico asistido por computador que nos va a mostrar el diseño. Entonces aquí ingresé yo, le doy que quiero ver el sumador medio, lo adiciono al lado derecho y le digo sí, créeme el esquemático de esta. Me muestra como una caja negra, entradas A y B, salidas C, Out y S, y si le doy doble clic sobre él, puedo ver el diseño. Observemos que lo que me acaba de inferir de hardware, la XST, la herramienta de síntesis, es una ROM, una memoria ROM. Para él, ese diseño que yo acabo de implementar utilizando este case, para él el hardware que realiza eso de forma óptima es una ROM. ¿Listo? Entonces, como yo le dejé, lo hice de forma comportamental, yo dejé en manos de la herramienta de síntesis que él definiera qué hardware iba a utilizar. Y él definió que era una ROM. Y ahora, para corroborar que todo vaya bien, vamos a realizar una simulación sobre este módulo. Entonces vamos a parar en el dispositivo, ¿sí? A derecho. Vamos a crear, lado izquierdo, perdón, vamos a crear un nuevo recurso. En este caso va a ser un VHDL Test Bench. Lo vamos a poner con el mismo nombre del diseño, excepto por 2 letras, sumador medio. Y al final les sugiero que les pongan TB. El Test Bench es también un lenguaje VHDL, es decir, que también tiene extensión .bhd para el caso de VHDL. Por lo tanto, si yo dejo el nombre del Test Bench tal como es el nombre del módulo, voy a sobreescribir el módulo. Y no queremos que el trabajo que hemos realizado se pierda. Por tanto, la sugerencia es que al final pongan -tb o le pongan algún otro identificador de que ese es el Test Bench de este módulo. ¿Listo? Después de tener el nombre, le damos siguientes, él nos dice de cuál de todos los módulos que yo tenga en mi diseño, como en este caso solamente tengo uno, de cuál de todos esos módulos quiero hacer el test bench, escogemos el único disponible, le damos siguiente y le damos finalizar. Entonces él empieza a construirnos una plantilla de HDL para nuestro test bench. Voy a borrar también los comentarios para que veamos la estructura y voy a poner más grande la letra del código. El test bench, entonces observemos que es un VHDL, tiene librería, tiene una entidad,
Entonces, ¿cómo sabe la herramienta que es un test bench y no un módulo? Porque la entidad está vacía. Miremos que no tiene puertos de entrada y salida. Y el componente que yo diseñé está siendo instanciado. Miremos que acá entre arquitectura y begin está el componente con las entradas y las salidas que definimos y los nombres. Él nos crea unas señales intermedias de salidas y entradas. Nos dice que no se ha detectado señales de reloj, todavía no las estamos utilizando, entonces no las requerimos, así que las voy a borrar. Y después del begin se realiza la instanciación de este módulo. Acá defino cuál es el módulo, sumador medio con sus entradas y sus salidas, y aquí defino la instanciación. Observemos que en la instanciación él está conectando la entrada A con la señal intermedia A, la entrada B con la señal intermedia B, la entrada S con una señal intermedia llamada S y la salida Cout con una salida denominada Cout. Y aquí tenemos la conexión. Y tenemos un proceso, este proceso que es de reloj, tampoco lo requerimos, lo voy a borrar. Y tenemos un proceso de estimulación. Este es el proceso que nos interesa evaluar en este momento. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, como tenemos dos entradas de un bit cada una, pues las máximas combinaciones posibles son 4. Tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, tal como hicimos en la parte de lógica. Entonces, hasta antes de este wait, A y B valen 0. ¿Qué estimulamos acá? Las entradas. ¿Y qué nos interesa ver en la simulación? Cómo se comportan las salidas cuando esa entrada están de ciertos valores o de ciertas maneras. Entonces aquí yo ya estoy probando que A es igual a 0 y B es igual a 0. Podemos esperar un tiempo determinado, wait for 100 nanosegundos, en este caso él nos sugiere eso, lo podemos dejar así. Y después quiero evaluar qué pasa cuando A es 0 y B es 1. Y quiero seguir evaluando, así sucesivamente, los 4 posibles casos. Entonces, ¿qué pasa cuando A es 1 y B es 0? ¿Y qué pasa cuando A es 1 y B es 1? Obsérvese que simplemente lo estoy comentando. ¿Cómo hacemos entonces para definir cada uno de estos casos? Entonces ya sabemos que aquí, en esta sección, antes del wait, A es 0 y B es 0 porque están definidos como valores por defectos de las señales intermedias. En esta sección donde quiero que B valga 1, lo que hacemos es que a B le vamos a asignar el valor de 1. Solamente a B, porque como A ya vale 0, no requiero hacer asignación. En este otro caso, donde se invierten los valores, entonces hacemos que A valga 1, que B valga 0, y tenemos el caso donde A es igual a 1 y B es igual a 0. Y en el último caso, donde tenemos que ambas entradas, ambas salidas valen 1, pues ya A valía 1, así que no me interesa cambiarla, pero a B sí requiero ponerla en 1. Y finalmente ponemos un wait, sin tiempo. ¿Qué es este wait? Es una barrera donde él dice espere aquí por siempre, o sea, no va a simular nada más. No va a estimular con nada más las entradas, ¿sí? Yo puedo tener más simulación, pero las entradas no van a ser estimuladas más allá de este wait. Entonces, una vez terminamos de definir nuestro VHDL de test bench, nos cambiamos acá de ventana. Obsérvese que hay una ventana de implementación y una de simulación. Nos paramos en simulación, nos paramos sobre el código VHD de simulación de test bench, sumador medio-tb, y en la parte inferior me aparece que puedo realizar simulación. Entonces, primero, recomendación, chequeamos sintaxis y posteriormente lo que hacemos es realizar la simulación. Entonces, al darle doble clic, lo que va a hacer es abrirnos una herramienta que se llama EliSim, que es el simulador del que habíamos hablado. Entonces, me abre esta ventana, la obtengo así, no veo como cambios, y aquí tenemos un botoncito que me dice Zoom to Full View, ver todo, ver toda la ventana. Entonces, hacemos clic ahí y observemos que acá tenemos la estimulación y los cambios. Entonces, si me paro acá, cuando A vale 0 y B vale 0, ¿cuánto vale en S? 0 y 0, que era lo esperado. Si es 0 y 1, ¿cuánto vale S? 1 y Cout 0. Si es el caso contrario 1, 0, S 1 y Cout 0. Y si ambos valen 1, A y B,
La salida S es 0 y Cout es 1. Obsérvese que se quedó en estos valores porque yo no estimulé con nada más. No volví a cambiar los estímulos de A y B. Entonces siguen siendo 1 y 1. Entonces el resultado sigue siendo 0 y 1. Entonces de esta manera podemos comprobar el comportamiento de nuestro sistema. Ahora vamos a diseñar el sumador completo de forma estructurada. Entonces para eso quise mostrarles un diseño estructural del sumador completo. Entonces tenemos a A, a B, al acarreo de entrada, a S como resultado de la suma y a Cout como el acarreo de salida. Y la conexión o interconexión entre ellos. Entonces tenemos una XOR entre A y B con una XOR resultado de esta XOR y Cin. Eso es la suma. Y Cout es una AND entre Cin y el resultado de esta primera XOR y otra AND entre A y B con una OR y nos da como resultado Cout. Entonces vamos a construir nuestro diseño estructural basado en este diseño del sumador completo. Ok, ahora vamos entonces a mirar desde la herramienta cómo diseñamos de forma estructural el sumador completo. Entonces nos paramos en el proyecto, sobre el dispositivo, clic derecho, nuevo recurso, módulo VHDL y lo nombramos sumador completo o como cada uno guste llamarlo. El siguiente va a tener una entrada A, una entrada B, una entrada Cin, una salida S y una salida Cout. Estas dos últimas son salidas. Todos son de un solo bit, entonces no necesito resaltar bus. Le damos siguiente, me muestra un resumen el proceso guiado de cómo va a quedar el diseño. Luego finalizar, me crea la plantilla, le quito los comentarios y tenemos acá el código. Voy a aumentarle de tamaño al código, ahí lo tenemos. Entonces tenemos dos entradas A y B, tenemos la entrada adicional Cin, el acarreo de entrada, como salida S y como salida Cout. Y lo que vamos a hacer es entonces construir el diseño estructural como lo vimos ahora. Entonces, basados en el diseño que mostré anteriormente, lo que es Cin, lo que es Cout, perdón, Cout, le vamos a asignar una señal que es la unión con una OR entre dos resultados de una AND. La primera AND es el resultado de una XOR A, XOR, perdón, el resultado de una AND entre A y B. Y el segundo es una AND resultado de una XOR de A y de B. Entonces tenemos A XOR B y el resultado de ella está unido en una AND con Cin. Y el resultado de esta AND lo uno con el resultado de la AND entre A y B. Y esto es Cout. Ahora, S es, acá tengo un error de sintaxis, esto es menor que igual, para denotar asignación. Y acá tenemos entonces una XOR entre A y B, que era la misma que estaba acá. ¿Sí? Simplemente la pongo en partes diferentes. Y ahora esto lo pongo en una XOR con Cin. Y el resultado de esas dos XOR anidadas me da S. Ok. Ya tenemos nuestro diseño. Acá se los pongo en pantalla para que recordemos cómo era el diseño. Ahí tenemos las XORs anidadas que me dan S y las ANDs resumidas en una OR que me dan Cout. Teniendo listo el diseño, entonces
guardamos, nos paramos de nuevo en la parte de implementación y ahora aclarar otro término. Ustedes observan que en el sumador medio hay un botoncito en verde en la parte superior. Ese botoncito en verde denota que este es el módulo principal del diseño. Si yo me paro sobre él, observemos que yo puedo realizar síntesis. Ahora miremos el sumador completo. El sumador completo no tiene este mismo símbolo. Si yo me paro sobre él, observemos que no puedo realizar síntesis, no puedo sintetizar. Entonces lo que debemos hacer es convertirlo en nuestro módulo principal para poderlo sintetizar. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic derecho, le decimos Set a Stop Module, ponerlo como módulo principal. Me dice que si quiero guardar los cambios de los otros archivos, le digo que sí. Y ahora observemos que él tiene el botoncito de módulo principal. En la parte inferior ya podemos realizar síntesis, ya podemos sintetizar, entonces parados en él, nos paramos en chequear sintaxis, recordemos la anterior recomendación que les había hecho, validamos que a nivel de sintaxis todo esté bien, todo marcha bien, y ahora sí realizamos síntesis, ahora sí sintetizamos nuestro diseño. Observemos que aquí en consola pues va pasando todo, recordemos que esto va a quedar grabado en un archivo de reporte, ahí ya terminó nuestra síntesis, todo salió muy bien. Podríamos ir a mirar el resumen, no lo vamos a hacer, pero sí podemos construir aquí el RTL para ver qué hardware infirió. Me paro en sumador completo, lo pongo a este lado y creamos el esquemático. Ahí tenemos la caja negra, A, B, C in y salida Cout y S, y si yo le doy doble clic en él, observemos que acá sí me aparecen compuertas. Miren que en este caso no me apareció una memoria ROM. Como ya no le dejé un 100% de decisión a la XST de que ella definiera cuál era el hardware que debía inferir con mi código, sino que yo le dije que quería conectar X entrada con X entrada en una AND, X entrada con X entrada en una OR o en una XOR, él me convierte eso en compuertas lógicas. Miremos que aquí también están estos módulos. Si yo le doy doble clic en él me muestra qué es una XOR, ¿sí? Entonces miren que aquí sí se construyeron las compuertas a nivel de hardware, porque yo de forma estructurada lo definí así. Y así la XST me transforma eso en las compuertas que yo le solicité utilizarme. Ahora lo que debemos hacer es probar nuestro nuevo diseño. Entonces vamos a darle, nos paramos en el dispositivo, le damos clic derecho, nuevo recurso, DHDL Test Bench, le ponemos el mismo nombre, recordemos la recomendación que le hice, completo, y lo termino en -tv para denotar que este es el test bench del sumador completo. Miremos que acá ya me lista dos, el sumador medio que era el anterior, del sumador completo, a este es al que yo le deseo hacer el test bench, lo selecciono, le doy siguiente y le damos finalizar. Entonces él me va a generar una plantilla de test bench, que es el que aparece en pantalla, le voy a quitar los comentarios para que lo podamos ver mejor, lo voy a aumentar de tamaño. Ok, lo mismo que habíamos visto, librerías, entidad vacía para denotar test bench, me dice que me va a utilizar el componente sumador completo que fue el que acabamos de diseñar, me crea las señales intermedias para las respectivas entradas y para las respectivas salidas, me dice que no encontró un reloj, entonces esto no lo requerimos, por ahora no hemos hablado de reloj en el diseño. Tampoco vamos a utilizar el proceso que me va a simular el reloj, pero sí el proceso que me va a estimular las entradas. Entonces, ya tenemos 3 entradas, con 3 entradas tendríamos 8 posibles casos. También es posible construir todas las posibles combinaciones que pasa si X combinación se da. Entonces, en este caso, podríamos mirar, evaluar el caso en que Cin es igual a 0, A es igual a 0 y B es igual a 0, en el caso en que las 3 están en 0. ¿Por qué? Si yo miro la inicialización que él me sugirió en la plantilla, Cin está en 0, A y B están en 0. Ok, y comprobamos las diferentes combinaciones. Entonces aquí podríamos tener que Cin está en 0, A está en 0 y B está en 1.
podríamos tener la siguiente combinación, que es el caso cuando Sein está en 0, A está en 1 y B estaría en 0. Siguiente caso, Sein está en 0, A está en 1 y B está en 1. Siguiente caso, cuando estos cuatro casos se dan, pero tenemos a Sein en 1. Sein en 1, Sein en 1 y Sein en 1. Ahí tenemos todas las 8 posibles combinaciones de esas tres entradas. Entonces ya sabemos que acá ya tenemos definidos los valores como los requerimos. Para hacer esta combinación entonces requerimos cambiar a B en 1. Entonces lo hacemos. A B le asignamos el valor de 1 y ya tenemos la combinación. Ahora, en esta parte inferior debemos intercambiar valores. Entonces lo que hacemos es que a A le ponemos el valor de 1 y a B le ponemos el valor de 0 para hacer esa combinación. En este de acá, ahora lo que requerimos es cambiar simplemente a B con el valor de 1 y ya tenemos 1, 1. ¿Sí? Y para hacer esta combinación requerimos cambiar ambos A y a B y ponerlos en 0. Entonces, tanto A como B los vamos a inicializar acá en 0. Y a Sein necesitamos ponerlo en 1. Entonces nunca habíamos cambiado Sein. Aquí lo cambiamos. Le ponemos el valor de 1 y ya estamos probando esta combinación. De aquí en adelante vamos a repetir esto. Vamos a cambiar a B en 1. Aquí vamos a hacer el intercambio de ambas señales, de valores en ambas señales. Y aquí vamos a tener a B en 1. ¿Sí? Y cambio a B en 1, cambio a B en 0 y cambio a B en 1 y tengo 1, 1. Y así pruebo todas las 8 posibles combinaciones. Guardamos, me cambio de modo, ya no voy a estar en implementación sino en simulación. Y ahora me paro sobre el sumador completo TV, realizo chequeo de sintaxis para validar que todo vaya bien, me sale que está ok y realizamos la simulación. Me abre el simulador, recordemos que pareciera que no hizo nada, hacemos full to view zoom, zoom to full view y ahora evaluamos todas las posibilidades. Entonces si me paro acá, A, B y Sein están en 0, pues me da 0, 0. Si B es 1, o sea al menos una de las tres es 1, S me da 1, Cout me da. Siguiente combinación, al menos una de las tres en 1, S me da 1, Cout 0. 2 en 1 me darían S en 0 y Cout en 1. Al menos una de las tres en 1, S me da 1, Cout 0. 2 en 1 me dan S0 y Cout me da 1. Siguiente combinación, dos unos me producen S0, Cout 1. Y finalmente la combinación donde los tres son unos, S me da 1 y Cout me da 1, comprobando que efectivamente el comportamiento del sumador completo se... Ok, volviendo a nuestro diseño, vemos entonces que nosotros ya tenemos definido nuestro sumador medio, ¿sí?, de forma comportamental, nuestro sumador completo de forma estructurada, pero recordemos que nuestro objetivo es construir un sumador de 4 bits y diseñar nuestro sistema a través de instanciaciones del sumador medio y del sumador completo, interconectando las señales tal como aparece en pantalla. Entonces, para implementar esto, miremos cómo debemos proceder. Teniendo listos nuestros diseños, entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo módulo. Este módulo es un módulo VHDL. Vamos a llamarlo sumador 4 bits. Damos siguiente. Vamos a tener dos entradas, A y B. Esas dos entradas son de 4 bits respectivamente, entonces 3 down to 0, 3 down to 0, más significativo, menos significativo. Y vamos a tener dos salidas.
como habíamos indicado, S y Cout. Entonces S va a ser de 4 bits, 3 down to 0, y Cout va a ser de un solo bit. Estas son dos salidas. Damos siguiente, él nos genera la plantilla. Y en la plantilla vamos a quitar los comentarios para poderlo ver bien. Vamos a aumentar el zoom. Listo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer acá es instanciar los módulos para que queden interconectados tal como lo vimos hace un rato. Entonces nos cambiamos a implementación. Ya tenemos nuestro módulo. Este va a ser el módulo principal, así que de una vez lo convertimos en el módulo principal. Ya sabemos las razones. Y lo que vamos a hacer es instanciar sumador medio y sumador completo. Entonces vamos a arrancar por el sumador medio. Me paro en sumador medio. Miremos que ya no puedo sintetizar, pero hay una parte que se llama Design Utilities o utilidades de diseño. Y allí hay una que se llama View HDL Instantiation Template. Entonces plantilla de instanciación de HDL. Voy a darle doble clic en él. Y acá tenemos nuestro pastel. Copio y pegamos. Entonces vamos a pegar ¿dónde? Antes de la arquitectura, entre arquitectura y begin, vamos a pegar el componente. ¿Cuál es el componente que voy a instanciar? Y después del begin, la instanciación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar a la A del sumador medio. Vamos a conectar el componente 0 de la entrada A. De estos 4 bits, el componente 0, recordemos que eran los menos significativos, lo vamos a conectar acá. Y en B, el componente 0 de B. A S le vamos a conectar el componente 0 de S, la salida. Y Cout del sumador medio, recordemos que va a ser el Cin del siguiente módulo. El Cout de este módulo de sumador medio va a ser el Cin del siguiente módulo. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es crear una señal intermedia. Vamos a crear una señal intermedia para esta señal, porque no es ni entrada ni tampoco es salida. Miremos que no es ni una entrada ni una salida del módulo completo, del módulo principal. Eso lo convierte entonces en una señal intermedia o interna. De esta manera entonces necesitamos generar o crear una señal. Entonces antes del begin vamos a crear una señal, la vamos a llamar C0 de tipo ST de logic, porque es de un solo bit, y la vamos a inicializar en 0, por poner un valor por defecto. Entonces aquí a Cout le conectaremos C0. Ok, después en nuestro diseño debemos conectar esta salida de Cout a una entrada Cin de un sumador completo. ¿Qué hacemos? Nos paramos en sumador completo, creamos la misma plantilla de instanciación, el pastel, copiamos y en el sumador de 4 bits pegamos. Entonces pegamos el componente, cortamos de aquí la instanciación y pegamos la instanciación después del begin. Aquí vamos a instanciar a sub 1. Aquí vamos a instanciar a B sub 1. Aquí vamos a instanciar a S sub 1. Y aquí vamos a tener un acarreo interno. Entonces voy a copiar esto que me va a servir muchísimo. A esto lo vamos a llamar sumador completo 1. ¿Sí? Le cambio el nombre. Y entonces ya sé que aquí tenemos la instanciación 1, la instanciación 1. El Cin es el C0, la salida del Cout del anterior. S es S1 y aquí diríamos que la salida sería un C1 porque ocurre lo mismo que en el caso anterior. Es decir, que hay retroalimentación o más bien concatenación con el siguiente módulo. Entonces, copio la instanciación, ya no requiero copiar el componente ya se sabe qué componente es el que voy a utilizar. Lo que requiero ahora es copiar instanciación y ponerle un nombre diferente. Entonces a este le vamos a poner -2, este tiene el componente 2, este tiene el C1, este tiene S2 y este tiene C
2. Y finalmente, el último módulo de sumador completo, -3, S3A3, B3, C2, S3, y este sería Cout. Este Cout es el del módulo principal. Listo, para que no nos perdamos en la construcción. Y hay dos señales que yo he ido concatenando, pero que no he definido, que son C1 y C2. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta línea, la pegamos dos veces y definimos la señal C1 y la señal C2. Entonces ya tenemos nuestros módulos, los tres sumadores completos, el sumador medio con las señales interconectadas entre sí. Observemos que esto que acabo de hacer, de utilizar componentes que ya existen y realizar la instanciación, esto que están viendo en pantalla, es un diseño estructurado. ¿Sí? Miren que lo único que he hecho es utilizar módulos que ya conozco y conectar sus entradas y sus salidas a señales que conozco o que creo para interconectarlas. Eso es un diseño eso es un diseño estructurado. Guardamos. Listo, lo otro que quiero que noten es que en esta parte no nos aparece el sumador medio y el sumador completo, es porque ya aparecen como instanciaciones. Entonces si yo quiero entrar al diseño del sumador medio, le doy doble clic sobre la instanciación, o al diseño del sumador completo, le doy clic a la instanciación. Todas estas instanciaciones acceden al componente como tal, es decir, estas tres instanciaciones acceden al mismo componente. Así que cambio que yo haga en este componente se va a ver reflejado en las tres instanciaciones. Listo. Una vez realizado esto, entonces me paro sobre el sumador de 4 bits. Vamos a chequear sintaxis, la recomendación de siempre. Estoy cerrando estas de acá porque quiero que veamos aquí. Listo, se chequeó sintaxis, todo va bien. Vamos entonces a sintetizar. Sintetizamos nuestro diseño. Y una vez haya terminado la síntesis de forma correcta, como sucede ahorita, vamos a mirar el RTL. Entonces, lo siguiente, que digo que quiero ver el RTL del sumador de 4 bits, le digo crear esquemático y me lo muestra como una caja negra. Dos entradas A y B, ambas de 4 bits, una salida S de 4 bits y Couts de 1 bit. Le doy doble clic para ver cómo está diseñado internamente y miremos que ahí están los módulos. El sumador medio, la salida Cout de este sumador medio es la entrada Cin de este sumador completo. La salida Cout de este sumador completo es la entrada Cin de este. La salida Cout de este es la entrada Cin de este. Y la salida Cout de este es la salida Cout de todo el diseño. Y acá están concatenados los 4 bits de cada uno de los S de los módulos. Entonces ya tenemos nuestro módulo diseñado. Ahora lo que requerimos hacer es probarlo. ¿Sí? Entonces vamos a pararnos de nuevo sobre el dispositivo, clic derecho, nuevo recurso, le damos TestBench, DHL TestBench, le decimos que se lo vamos a hacer al sumador de 4 bits, -tb, para ponerle una diferencia entre el módulo y el TestBench. Se lo quiero hacer al sumador de 4 bits, siguiente, finalizar, y ahora él me va a generar una plantilla. Borro los comentarios de la plantilla, esto para fines pues de que lo veamos mejor. Lo voy a ampliar el tamaño para que se vea. Librerías, entidad vacía, instanciación del componente, sumador de 4 bits, señales intermedias con los mismos nombres, las dos señales para las entradas, las dos señales para las salidas con los mismos nombres. No tenemos señal de reloj, así que esta parte no nos interesa por ahora. Tampoco nos interesa la estimulación de reloj porque no tenemos reloj. Y nos interesa es probar esto. Ok, entonces llegamos a una parte bien interesante. Tenemos 8 bits de entrada, 4 de A, 4 de B. Eso quiere decir que tendríamos 2 a la 8 combinaciones posibles para probar, o sea, un total de 256 combinaciones. Obviamente no sería
una excelente práctica realizar todas las combinaciones por tiempo, además que sería demasiado engorroso. Lo que normalmente se hace cuando ocurre este tipo de cosas, y va a ser lo cotidiano de aquí en adelante, es probar los casos claves, los casos críticos, donde considero yo que puede haber un caso crítico, inclusive probar casos bases. Entonces podríamos probar el caso base donde A vale 0 y B también vale ceros. A ver qué sucede. Otro caso que podría ser interesante probar podría ser que A sea igual a, voy a copiarlo mejor para que nos rinda más, que A sea 0010 y 0100, donde no hay acarreo. Aquí lo que estoy viendo es que realmente no va a haber acarreo por ningún lado, entonces también sería interesante probar qué pasa. Otro caso es, bueno, miremos el caso en el cual yo tengo acarreos intermedios. Entonces miremos este acarreo intermedio. Vamos a tener varios acarreos intermedios. Otro caso que podríamos probar es, bueno, ¿qué pasa si el último, en uno de los últimos bits es 1? A ver qué pasa con el acarreo, ¿sí? Y otro caso que podríamos probar, pues sería el peor de los escenarios de todas las posibles combinaciones. Y es que todos los bits de ambas entradas sean 1. Entonces, con 4 o 5 casos que yo logre probar, que yo considere críticos, podríamos considerar que el módulo, si para esos casos críticos funciona, podríamos considerar que el módulo funciona. Entonces, para que esto se dé, pues A y B deben ser iguales a 0. Ya las tenemos en valor a 0. Miren cómo se inicializan varios bits en 0. Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer como lo voy a poner acá. Entonces, aquí pues ya valen ceros, no hay ningún problema. Y en este caso, donde ambos valen 0010, entonces lo que hacemos es que a A le asignamos. Recordemos que no hay problema con mayúsculas o minúsculas, simplemente lo pongo como por orden. A, asígnele 0010 y lo mismo voy a hacer con B. Ahí ya le pongo los valores. Para este otro caso, entonces tanto A como B valen 0110 y para este caso A vale 1110 y B vale 0100, pero como ya valía, entonces no necesito ponerle el valor. Como ya tenía el mismo valor del caso anterior, no necesito cambiar el valor de B para este caso, entonces no lo cambiamos. Pero finalmente aquí, entonces requerimos cambiar los valores de A y de B, todos a 1. Y ahí tenemos la prueba de nuestros casos críticos. Guardamos todo, nos cambiamos a simulación, nos paramos sobre el sumador de 4 bits de B, que es el test bench que yo quiero probar, chequeamos sintaxis, todo va bien y simulamos. Me abre la simulación, no vemos como cambios, entonces hacemos zoom to full view y acá tenemos nuestras combinaciones. Entonces, el caso en que ambos valen 0, el resultado es 0. El caso en que ambos valen 0010, me daría 0100, ¿sí? Inclusive aquí podemos utilizar el radix, cambiarlo para verlo en Signed Decimal. Yo quiero ver qué valor decimal me representan esos 4 bits y qué valor en decimal me está representando pues el resultado final. Entonces 2 más 2 me daría 4, 6 más 6 me daría 12. Ah, bueno, aquí lo puse decimal. Sí, entonces lo que voy a hacer es Signed Unsigned. Ok, y ahí tengo el 12. 6 más 6 me da 12. Listo. Aquí también cometí el error. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo. Unsigned Decimal. Unsigned Decimal. Listo. Y aquí lo que tenemos es
14 más 6 me daría 20, pero no lo vería. ¿Por qué? Porque no tengo sino 4 bits y 4 bits me permiten representar hasta 15. ¿Sí? Entonces realmente me está representando un 4, o sea 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Ya llevo 4 y el último estaría en 1, pero el último representa 16. 16 más 4 me da 20. Entonces en este caso sí me daría 20. Si yo tuviera estas 5 bits en una sola señal, aquí sí obtendría el 20. Pero como lo tengo separado, entonces ya sé que 4, y como este Cout me está representando en realidad un 16 por ser el más significativo, el quinto bit, y es el más significativo, representa 16. 16 más 4 me daría 20, que es el resultado de la suma. Y miremos el peor de los escenarios, que sería 15 más 15, que son 30. 14 más 16 me da 30. Entonces ahí tenemos el resultado que efectivamente. Entonces, probándolo para los 5 casos que definimos, efectivamente el sumador completo da los resultados que requeríamos y así realizamos un diseño completo. Entonces, de esta manera hemos diseñado ya toda una forma de diseñar un dispositivo de lógica combinatoria, en este caso, a través de la herramienta. Vimos cómo se creaba cada uno de los módulos, diseñamos un módulo de forma comportamental, diseñamos un módulo de forma estructurada, probamos cada uno de los módulos, le hicimos test bench y finalmente realizamos una instanciación de esos módulos en un diseño más elaborado y eso nos da como resultado un sumador completo. Comprobamos que el hardware que se genera es basado en esos componentes y realizamos un test bench de ese módulo. Y finalmente, pues deducimos que tampoco requiero probar todas las posibles combinaciones que producen las entradas, sino que con probar casos críticos puedo determinar si un módulo se está comportando como lo deseo o no. Muchas gracias por la atención dispuesta durante esta sesión. Recuerden que mi correo es r4m1r0@utp.edu.co y recuerden también, por favor, poner el tag correspondiente al grupo específico para cualquier correo que me envíen. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.